buenos días con todos. Saludamos muy atentamente a todas las personas que están conectados con nosotros en este programa de la Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor en su segmento Viviendo Sabiamente. Hoy día seguimos estudiando el capítulo 11 de Proverbios y lo que voy a hablar ahora es un tema que tiene que ver con contrastes y más contrastes. Y aunque realmente encontramos lista de contrastes, lista de las cosas que hacen los hombres impíos y los hombres malos y lo que hacen los hombres justos, quiero llamar la atención aquí un momento para el creyente y para aquellas personas que quieren hacer las cosas bien. Al parecer no hay alternativa, no hay una tercera opción. Hay una de dos opciones. O haces las cosas bien o haces las cosas mal. Eliges un buen camino o eliges un mal camino. Hay dos características de los tipos de personas que habitan este mundo. Y entonces, al continuar con nuestro estudio, nuestra meditación en el verso 8, vamos a leer: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Cuando encontramos esta afirmación, el justo es librado de la tribulación, a veces uno dice, pero mira que los justos también sufren, los justos también son afligidos, los justos también pasan por tribulaciones. Es cierto, y esto nosotros podríamos dar testimonio y dar fe de ello mismo. Hay mucha gente justa que ha sufrido tanto. Hay mucha gente justa que uno no entiende por qué tiene que pasar por estas pruebas tan difíciles. En el mes de agosto, un amigo perdió a su hijo de 20 años, ¿no? Y uno dice, pero qué injusto. ¿Cómo puede un joven lleno de vida, ¿no? Un joven que ha desarrollado su vida en la iglesia, ha crecido sirviendo, tocando instrumentos, muy hábil para tocar instrumentos, y de pronto va a pasear y fallece? Nadie espera que un muchacho lleno de vida pase por esas circunstancias y fallezca, y nadie espera también que sus padres temerosos de Dios, siervos de Dios, tengan que pasar por estas pruebas. Nadie desea. Al contrario, esperamos siempre ver a nuestros hijos crecer, desarrollarse, alcanzar sus sueños, sus metas, y nosotros también queremos soñar juntamente con ellos. Y uno entonces llega a decir, qué injusto lo que está pasando aquí, ¿por qué no fue librado de la tribulación? Y realmente cuando vemos el contexto del panorama bíblico, incluso esta familia y este muchacho y este hermano que ya está en la presencia del Señor, fueron librados de la tribulación realmente, porque Dios tiene esas respuestas. Tiene unas respuestas para decirnos que Él sabe lo que hace y que Él guarda nuestras vidas del peligro, guarda nuestras vidas de las acechanzas del maligno. Y Dios, que sabe todas las cosas, hace lo que es mejor porque Él es Dios y porque Él nos ama. Y entonces llegamos a la conclusión de que Dios guarda incluso a los hijos, a los niños que pasan por estos momentos difíciles, y también guarda a estas familias de sufrimientos posteriores, difíciles, que puedan venir a causa y a consecuencia, obviamente, del pecado, de las aflicciones, de las tentaciones de este mundo y muchas cosas que podrían pasar. Entonces, de eso, incluso cuando tengan que sufrir esta pérdida, dice la Biblia, el justo es librado de las tribulaciones. Pero el impío no, cuando pasa por estas tribulaciones no tiene esperanza. Por eso dice, el impío no va a ser librado de estas tribulaciones. Entonces, yo quiero tener este sufrimiento con esperanza, o quiero tener este sufrimiento sin esperanza. Entonces, el creyente y las personas tienen que decidir entre estas dos cosas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren tener este tipo de sufrimiento con esperanza o un sufrimiento sin esperanza? Y el verso 9 nuevamente va a mencionar otro contraste.
El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Fácilmente las personas que no tienen ese tipo de temor de Dios, que no están obedeciendo lo que el Señor quiere, ¿no? Y que viven una doble vida, dicen una cosa, hacen otra cosa. Aparentemente son incluso hombres religiosos, pero sus hechos demuestran que son hombres malvados. Aparentemente se persignan y invocan a sus dioses y invocan a los santos, pero a la vez están planificando hacer el mal. En algún momento yo ponía esta comparación y les decía a las personas, hay mucha gente que cree en Dios y se encomienda a Dios para hacer y realizar inclusive sus fechorías. Ahí vemos a los delincuentes encomendándose a Dios. Ahí vemos inclusive a los sicarios persignándose y encomendándose a Dios. Ahí vemos también incluso a los políticos y a los corruptos jurando con una mano sobre la Biblia. Y entonces uno llega a la conclusión, ¿qué pasa en este tiempo? Es que esta es una actitud hipócrita. Y por eso dice aquí el texto, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Pero los justos actúan con sabiduría, por eso son librados por la sabiduría. Los justos piensan antes de decir. Los justos miden sus palabras y pesan sus palabras en balanzas de oro para que puedan asumir las consecuencias de sus propias palabras. Ellos son responsables y se hacen responsables de lo que dicen. Pero Dios los ayuda porque han invocado a Dios, porque han sido justificados por Dios. En el verso 10 hay algo que a nosotros nos hace falta. Dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. O sea, la ciudad, la comunidad, el pueblo, el barrio, siempre va a ser bendecido a causa del justo, a causa del justo. Esto nos hace recordar evidentemente lo que pasó en esa colina cuando Abraham estaba orando, estaba hablando con Dios y Dios le había dicho que iba a destruir la ciudad de pecado. Y entonces Abraham le dice, si hay justos allí, ¿destruirás a los justos juntamente con los pecadores? Y Dios mismo menciona que no iba a destruirla. Entonces Abraham empieza a poner cifras, si hay 50, si hay 30, si hay 20, si hay 10, si hay 5. Entonces no iba a destruirla. Lo importante es lo importante en una ciudad, la presencia de los justos. La presencia de los justos evita que se siga corrompiendo. La presencia de los justos evita que siga habiendo tinieblas y densas tinieblas. Cuando están los justos, entonces hay también algo de luz y algo de temor y algo de el despertar de la conciencia de la gente a causa de los justos. Y entonces en el verso 10, la segunda parte va a decir, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. ¿Por qué? Porque los impíos oprimen, los impíos desacatan la ley, causan dolor, causan angustia, afligen el alma de las personas y obviamente viven sin temor de Dios y al vivir sin temor de Dios, entonces hacen cosas malas. Y cuando mueren entonces los impíos, definitivamente hay tranquilidad. Hay tranquilidad y el pueblo se alegra, el pueblo hace fiesta. Y ahí cuando llegamos al verso 11, obviamente que no podemos dejar de anhelar, de desear que esto ocurra.
por la bendición de los rectos, en el bien de los justos, ¿no? Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Cuando el bien llega con la honestidad, es bueno para toda la comunidad. Su bendición y su prosperidad se extienden más allá de sí mismos. ¿Por qué? Porque viene con honestidad, con esfuerzo, con trabajo, viene con justicia, viene con pesa cabal, viene con humildad, viene con rectitud, viene con perfección y con caminos enderezados. Entonces, por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida. ¿Por qué? Porque los rectos empiezan a modelar y empiezan a hacer que su ciudad tenga renombre. Hay una pequeña ciudad, un pequeño pueblo en las alturas de Cajamarca, Porcón, ¿no? Que ha sido fundado, justamente ha sido creado por eh, unos hermanos hace muchos años, allá más o menos por la década de los 30, los 40, donde empezaron a sembrar pinos, árboles grandes y empezaron a hacer una ciudad distinta, un pueblo distinto. Y cómo ha prosperado y qué alegría llegar a ese pueblo. Qué lugar más tranquilo, más apacible. Y uno podría decir, ¿qué pasó? ¿Cómo se construyó este lugar? Es que cuando los justos, los rectos, se ponen a trabajar y buscan el bien común, el bien en el equilibrio de la reconciliación del hombre y de Dios con todas las cosas, entonces las cosas van en orden. Y es un precioso lugar como para poder visitar. Pero también dice por la boca de los impíos, dice el verso 11, será trastornada. Las palabras de los impíos pueden destruir una ciudad y incluso puede causar que estas palabras sean tenidas como sentencias y malas. Tenemos que decidir en estos contrastes, ¿no? ¿Vamos a vivir impíamente o vamos a vivir con justicia? ¿Vamos a vivir obedeciendo y en rectitud o vamos a vivir en camino de pecadores? Decides tú. Que Dios te bendiga. Mañana continuamos en el segmento que tenemos aquí en la Iglesia Bíblica Cristiana de Corregidor, aquí en este mismo canal, ¿no? Para poder seguir con los programas que estamos transmitiendo en este segmento de Viviendo Sabiamente. Dios te bendiga. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.